Arrancamos, Rubén. Aparentemente no se conecta nadie más. No sé si hablamos sobre el parcial, una evolución del parcial. Sí.
Eh, bueno, la parte teórica, en realidad anduvieron bastante bien. La mayoría obtuvo más del 50% de los puntajes en las preguntas. Eh, hubieron un par de problemas de conexión al sistema, pero no se vio reflejado en la resolución. Y bueno, en general, de los problemas corregidos, la mayoría anduvo muy bien en la parte, lo que les había dicho la clase pasada. Anduvieron muy bien en el balance de materia de las dos torres de absorción en serie. Eh, bastante bien, la verdad es que comparado con años anteriores anduvieron muy bien, pero fallaron en lo que es concentraciones y unidades. Aguarda un momentito que están ingresando gente, José. Ah, Vamos, a ver, sí, ya está. sí, ¿sabes qué? Yo no me di cuenta, te di todo el rol de hospedador. Si me puedes poner como co-host. ¿Cómo? Si me puedes poner como co-hospedador, porque te pasé todo el rol. Bueno, les decía que la mayoría anduvo muy bien en el balance de materia de las torres de absorción. Eh, errores pavos, sencillos nomás. Algún número que leyeron mal en la consigna, algún error de cálculo, pero la mayoría entendió bien el concepto de la operación unitaria, el diagrama de bloques, el planteo de los balances de materia particular y global, cómo utilizarlos, cómo jugar con los balances de materia, que es lo que justamente es el objetivo que buscamos. Y bueno, fallaron en algo básico para un ingeniero químico, que son las concentraciones. Tienen que saber lo que es una concentración molar, normal. Tienen que distinguir, la verdad que son errores muy sencillos que normalmente no se suelen dar a esta altura y bueno, ahí fallaron la mayoría. Pero ese problema de manejo de unidades, manejo de concentraciones, representaba solamente 20 puntos del parcial, y el problema de operaciones unitarias representaba 40% de la parte del parcial. Así que combinados, acuérdense que la parte teórica más la parte práctica, superando los 60 puntos, aprueban el parcial. Si, bueno, ustedes tienen los problemas, si después de alguien tiene alguna duda, ya les había dicho la clase pasada, les invitamos a que nos consulten, mándenos por correo. Eh, nosotros tenemos los parciales corregidos, así que en todo caso se los enviamos o les indicamos cuál es la corrección o hacemos una reunión de Zoom para explicarles sobre la corrección. Sí. Las notas van a estar, ah, las notas van a estar subidas en el campus en un Excel. Se les va a habilitar una sección que se llama Notas, todavía no está habilitada, y ahí van a poder descargar el Excel y consultar. Sí, Bueno, bueno. yo también comparto con vos las apreciaciones, ¿no es cierto?, en la parte de la solución, y en general está en la mayoría bien. O sea, pero en el segundo problema, la verdad es que mal. Entonces, Bastante flojos. es como si no, si no les costara o algún problema han tenido. No sé, me gustaría escucharlo, alguna opinión de ustedes, saber qué problema tuvieron con el problema 2. Profe, Sí. a mí particularmente yo me perdí, digamos, con lo de la densidad relativa. Como que se me hizo una mezcla de De unidades y unidades. ¿Cuál es la densidad del agua? Karen. Karen Gonak, ¿cuál es la densidad del agua? ¿Te acordás? era 1 o 1000 dependiendo de las unidades, me parece. Diríamos que puede ser siempre 1. ¿Y qué unidades tendría si fuese 1? ¿Cuáles les parecen que pueden ser las unidades? 1 kilo por Gramos, litro, gramos sobre mililitro.
gramos sobre mililitro. Mililitro equivale a centímetro cúbico, o sea que puede ser gramos sobre centímetro cúbico. Si multiplicamos y dividimos por 1000, sigue siendo 1 y quedan kilogramos por litro. Si multiplicamos y dividimos por 1000, sigue quedando en toneladas por metro cúbico. Sabiendo que la densidad es 1, pueden usar las unidades que ustedes quieran, las que les convengan en el problema, en el volumen que plantea el problema. Para evitar trabajar en gramos por mililitros cuando el problema les está pidiendo en toneladas y metros cúbicos, directamente lo pasan a toneladas por metros cúbicos. Sin embargo, el problema de las densidades no fue claro, es densidad relativa al agua, es la densidad dividida la densidad del agua. El valor Ignacio Magallanes. La densidad relativa es la densidad dividida la densidad del agua a la misma temperatura. Normalmente se utiliza para los líquidos el agua como referencia y para los gases el aire como referencia, ¿no? Claro. Entonces el valor numérico es el número de densidad dividido 1, tomemos 1, redondeando 1, o sea, en realidad faltaría el dato de temperatura y buscar la densidad del agua a la temperatura que corresponde, pero bueno, tomemos como 1, y las unidades se cancelan. Siempre las mismas unidades, siempre se hace el cociente, pero dentro de las mismas unidades. En realidad, la mayoría no es que tuviera un problema con la densidad. La mayoría no sabía cómo hacer un cambio de concentración cuando tienen de datos en molaridad o en normalidad, cómo pasarlos a peso en peso. Lo que me pasó fue que como los tres datos que teníamos estaban en 3 unidades distintas, entonces no sabía a qué pasar cada uno. Tipo, y la normalidad me cuesta desde química general. Cuando Pero tienen la para duda, mí lo que ¿qué nos unidad? pasó fue como que subestimamos nomás la parte de concentraciones y soluciones y le dimos más bola o más importancia a al lo otro balance. que era más difícil, entre comillas. Ustedes tengan en cuenta lo que les venimos diciendo de la primera hora de clase. ¿Qué se plantean? ¿Balance de masa o balance de volumen? Siempre balance de masa. Entonces, si es balance de masa, no pueden utilizar un dato que está referido a volumen en concentraciones. La molaridad no la pueden utilizar porque está referida al litro de solución. La normalidad no la pueden utilizar porque también está referida al litro de solución. Entonces siempre tienen que pasar a peso en peso. Y no es complicada la normalidad. Falta ejercitar nomás. Falta ejercitar. Son 3 o 4 conceptos de concentraciones que hay que ejercitar. Y luego de jugar con la densidad, jugar con la concentración para llegar a la expresión peso en peso. Los valores de concentración dentro de... Los valores de concentración dentro del balance de masa. ¿Cómo imaginarte? No entiendo a qué te referís, Esteche. Expresarlos. Me parece que vamos a tener una pequeña clase de repaso para la próxima. Hay un error muy común que siempre se da todos los años, que más o menos se venía subsanando en los últimos años porque se trabajó en Interacción 1. Y es, ¿qué significa cada miembro del balance de materia? ¿Qué significa que yo esté multiplicando una fracción por la masa de una corriente? La fracción de un componente por la masa del componente. Perdón, por la masa de la corriente que lo contiene. Físicamente, ¿qué significa ese producto? Más allá de las unidades, más allá de las concentraciones, físicamente, ¿qué significa el producto de una concentración por la masa de una corriente? En todo caso, vamos a hacer una pequeña clase de repaso, 5 o 10 minutitos de repaso de la clase que viene. Preparo un poquito de alguna filmina. Sí, pero que estaría bueno eso. Es un error común porque después empiezan a aplicar el balance de materia y el balance de materia global, particular, y no tienen claro qué es lo que están haciendo. Despejan las ecuaciones porque son sencillas, pero
no están comprendiendo qué es lo que está expresando en un balance de materia. Pero es un error común, es una falta, les falta verlo nomás, darse cuenta de un par de conceptos que ya los tienen incorporados, pero todavía no se dieron cuenta. Lo vemos la clase que viene. Profe, ¿las notas nos ponen ahora o después de la clase? Después de clase. Sí, terminamos la clase y la subimos al campus. Y después, bueno, las consultas que tienen, siempre al correo de la cátedra. Y otra cosa, profe, después nos podrían mandar, o la clase que viene a explicar, cómo más o menos se podía resolver el problema 2. Yo después del parcial no lo hice, pero lo pensé y dije, bueno, capaz empezaba con la normalidad, se usaba la densidad y se iba sacando los datos hasta llegar al peso en peso. Pero no sé si son esos pasos los que se siguen o se resuelve por otro lado, digamos. Ese problema en particular tiene dos etapas. Uno es unificar unidades. Tienes que unificar todas las unidades de concentración en una sola expresión. Y por otro lado tenés el balance de materia global y particular. Tu duda es sobre el pase de unidades, sobre el cambio de unidades, no sobre Sí. la resolución del balance de materia. Sí, sí. Bueno, la mitad del problema. Lo vemos la clase que viene. Preparamos una filmina para la clase que viene. Bueno, ¿alguna consulta o si no empezamos con la clase? Sí, aunque muchos resolvieron, hallaron las concentraciones bien, pero después no avanzaron con el problema, ¿no es cierto? Traten de resolverlo. Y si tienen alguna duda, bueno, nos escriben y vemos los errores. Es la única forma que tenemos con la virtualidad. Pero ustedes tienen su parcial, traten de resolverlo y sean críticos con lo que hicieron. Revisen su parcial, busquen las dudas, escriban cuáles son sus dudas, los errores que ustedes creen que tuvieron y nos escriben. Si no les resolvemos por correo, por ahí hacemos una clase virtual cortita de consulta, fuera del horario normal. Bueno, arrancamos con la clase. ¿Alguien tuvo alguna complicación? ¿Pudieron leer? ¿Pudieron ver lo que habíamos visto en la clase pasada? Acuérdense que estamos empezando con con balance de energía y es un tema nuevo, que hay que ablandar un poquito la cabeza. ¿Alguien quiere repasar algún concepto? ¿Tuvo alguna duda sobre lo que vimos en la clase anterior? ¿No entendió? ¿Quieren verlo de vuelta? Si no, pasamos directamente a la clase de hoy, a las preguntas que tenía para resolver. A mí, profe, me costó en los ejercicios lo de título 1, después había título 0,6. A mí también me Eso. costó eso, profe. El título. ¿Qué significa el título? ¿Eso les costó? Sí, profe, a mí también. Sí. Bueno, un segundito busco la filmina de la primera parte de balance de energía y la proyecto. ¿Están viendo la pantalla? Sí, se ve. El título. Esto quedó claro. Todas las etapas que atraviesa el líquido cuando va pasando del estado de líquido saturado al estado de vapor sobrecalentado. Eso les quedó claro. O sea, es ampliar un poquito el conocimiento que ustedes tenían. Ustedes sabían lo que pasaba durante un cambio de fase. Sabían que cualquier cambio de fase se da a temperatura constante. Saben que el cambio de fase es paulatino, no es instantáneo. Todo eso lo traían como conocimiento de química general. Bueno, acá vamos ampliando. Primero analizamos qué pasa con el sistema antes del cambio de fase, que ante un aporte de energía
la temperatura del sistema va aumentando. Cuando llegamos, un segundito, cuando llegamos a la temperatura de saturación, o sea, cuando toda esa masa de líquido tiene suficiente energía, absorbió suficiente energía, llega a la temperatura de saturación y se empieza a producir el cambio de fase. De vuelta, ustedes saben que un cambio de fase se da a temperatura constante. ¿Qué significa que inicia el cambio de fase? Es cuando ese proceso empieza a ocurrir. Es cuando aparece la primera burbuja, en este caso que el cambio de fase es una evaporación, aparece la primera burbuja de vapor. La velocidad con la que se va a dar el cambio de fase va a estar en función del flujo de energía. Cuanto más energía pueda transmitir a ese sistema, el cambio de fase va a ser más rápido. Pero si el flujo de energía es muy lento, es muy paulatino, el cambio de fase va a ser paulatino. ¿Por qué? Porque el cambio de fase está dado exclusivamente por la energía que recibe el sistema. A medida que yo sigo suministrando energía, va a empezar a aumentar la fase de vapor. ¿Sí? Mayor proporción de fase líquida va a pasar al estado de vapor. Obviamente manteniendo la temperatura constante. Y decíamos que el punto final del cambio de fase, en la evaporación, ocurría cuando teníamos las últimas gotitas de líquido. Y ahí definíamos lo que es el vapor saturado. ¿Qué era el vapor saturado? Es el vapor que está en equilibrio con su líquido. Pero, ¿cuál es la característica? Porque el vapor húmedo también está en equilibrio con su líquido. Y el líquido saturado está en equilibrio con el vapor. O sea, ahí la definición queda un poquito acotada. O sea, decir que el vapor está en equilibrio con su líquido no me dice mucho. El vapor saturado se da cuando la última gota de líquido pasa al estado de vapor y automáticamente o simultáneamente una porción de vapor condensa y vuelve a formar una gota de líquido. Ahora, ¿cómo nosotros identificamos los estados intermedios? Sabemos que en el extremo tenemos el líquido saturado, con la primera burbuja de vapor. En el otro extremo tenemos el líquido saturado, con la primera burbuja, con la última gota de líquido. Y en el medio tenemos infinitos estados de vapor húmedo. ¿Cómo nosotros podemos caracterizar ese vapor húmedo? Si nosotros planteamos un balance de masa, esto es un sistema cerrado. Ni entra ni sale masa. Solamente fluye energía hacia el sistema. Entonces, a medida que el líquido va pasando en la fase de vapor, ese líquido en estado de vapor se mantiene dentro del sistema. Si yo inicialmente tenía 1 kilo de agua acá, en la siguiente etapa, cuando tengo vapor húmedo, sigo teniendo 1 kilo de agua. Y en la última etapa también tengo 1 kilo de agua. Lo que va a cambiar es el estado. Porque acá en la mayor parte del agua estaba en estado líquido, y en esta última etapa, la mayor parte del agua está en estado de vapor. En el medio yo tengo infinitos estados en los cuales va disminuyendo la proporción de líquido, va aumentando la proporción de vapor. Si lo pensamos como un balance de materia, yo puedo expresar esa concentración o esa distribución de líquido entre las dos fases. La distribución del agua entre las dos fases, perdón. Entre la fase de vapor y la fase líquida. ¿Cómo la expreso a esa distribución de masa? Como la masa de vapor, o sea, la masa de agua que está en estado de vapor, dividido la masa total de agua que tenía en el sistema. O sea, la masa que se encuentra en estado de vapor más la masa que se encuentra en estado líquido. Es una fracción peso en peso, tal cual es que venimos utilizando en los balances de materia. El título siempre relaciona la masa que se encuentra en estado de vapor con la masa total del sistema. ¿Qué pasa? A medida que yo me desplazo, hacia el estado de vapor saturado, voy a tener mayor proporción de masa a vapor. Como aumenta mi proporción de masa a vapor, disminuye mi proporción de masa líquida. Entonces, el denominador va a ser siempre el mismo. Va a ser la masa total que tenía mi sistema, porque no hay flujo de materia. Ni ingresa ni sale.
pero como va a aumentar la masa de vapor, a medida que yo me dirijo hacia la derecha, hacia el estado del líquido de vapor saturado, el título aumenta. Este cociente va a ser mayor. En el punto de vapor saturado, este cociente va a ser 1. ¿Por qué? Porque la masa de vapor, toda la masa de líquido que teníamos inicialmente se va a encontrar en estado de vapor. ¿Se entiende? Volvemos un poquito para atrás. En este punto, a ver si puedo escribir, a ver qué tal me sale. La masa de vapor va a ser casi igual a la masa de vapor más la masa líquida. Entonces el cociente del título, acá, mi título va a ser 1. Sin embargo, en este punto, donde yo tengo el líquido saturado, la masa de vapor va a ser despreciable. Entonces mi título va a tender a 0. ¿Sí? Porque la expresión masa de vapor, perdón, es bastante difícil escribir con el mouse. Masa de vapor sobre la masa total va a tender a 0. ¿La masa total qué es? La masa total de agua o de líquido que tenía inicialmente en mi sistema cerrado. Siempre en este punto, mi título va a tender a 0. Siempre en este punto va a tender a 1. Y obviamente va a crecer en esta dirección. Hoy vamos a ver un poquito más sobre esto, pero con otro tipo de diagramas, con diagramas propiamente dicho, no con un esquemita como lo estoy haciendo yo acá en el Power. ¿Se comprende el título? O sea, se comprende ese valor de título. En realidad, cualquier punto que se encuentre sobre esta recta, sobre la recta que me representa el cambio de fase, va a tener la misma temperatura, obviamente va a estar todo a la misma presión. ¿Qué es lo que va a cambiar? Cambian 2 parámetros termodinámicos. Uno, la energía que tiene. Porque este punto inicial donde yo estoy en el líquido saturado, tiene una energía mucho menor que este punto final donde estoy en el estado de vapor saturado. Entonces la energía cambia. A medida que yo aporto energía, obviamente me desplazo hacia la derecha. ¿Qué más cambia? Cambia la distribución de masas entre el estado vapor y el estado líquido. A medida que me desplazo hacia la derecha, voy a tener mayor proporción de masa vapor. Recuerden, temperatura y presión iguales, lo que va a ir cambiando entre estos dos puntos, yo tengo infinitos estados de diferente energía y diferente composición de título. ¿Se comprendió? Abran el micrófono y me comentan, por favor, no lo escriban al chat porque se me complica mucho estar viendo el chat, viendo la filmina, tratando de coordinar la clase. Si alguien tiene alguna duda, veo de explicarlo de una forma diferente. Sí, profe, se entendió mejor, pero en mi caso como que se me hace complejo buscarlo en la tabla, digamos, pero como relacionarlo. Ok, bueno, ahí hay un punto que en la tabla no está. Las tablas, bueno, a ver, un segundito, vamos a buscar las tablas. Las tablas que yo les di son tablas, o sea, tienen valores discretos. Ahí está. Esta tabla de vapor de agua saturado en realidad está bastante acotada. ¿Por qué? Porque me da datos termodinámicos del líquido saturado y del vapor saturado, pero no me dice nada en el medio. Yo no tengo datos para los valores que están acá en el medio, para los datos de vapor húmedo. Tengo la entalpía del vapor saturado, perdón, del líquido saturado, tengo la entalpía del vapor saturado y tengo la diferencia entre ambos, la entalpía del vapor saturado menos la del líquido saturado, es toda la energía que demanda el cambio de fase. Es el calor latente de vaporización. Este valor menos este valor
me da lambda. Sale de gráfico, sale de una deducción sencilla. Pero todos los datos, todos los puntos intermedios no los tengo. ¿Por qué? Porque sería estar graficando infinitos puntos que yo tendría sobre esta curva, sobre esta recta, perdón. Normalmente lo que se hace es trabajar, cuando yo tengo que buscar algún punto intermedio, se trabaja o por gráfico o por software. En el campus yo les habilité un link para descargar un software de cálculos termodinámicos. Y ahí van a poder graficar lo que vamos a ver hoy. Así que si me tienen un poquito de paciencia, un poquito más adelante vamos a ver mejor. Pero en realidad, que yo les diga título 06, acá en la tabla no lo van a ver, porque no tienen datos de título igual a 06. Ustedes tienen datos de título 0 o título 1, pero no tienen datos intermedios. Ese punto, esa pregunta en realidad era más conceptual que para hacer un cálculo. Vamos a cambiar de Sí. pantalla. Mientras cambias, voy a hacer un comentario para todos, ¿no? Sí. Hagan las preguntas, es importante que ustedes hablen, se expresen. Así que desde el principio de que comenzamos las clases les dijimos que era importante que ustedes participen, ¿no es cierto? Y en el chat, como dice el ingeniero, es muy difícil estar haciendo la presentación y mirando el chat. Entonces, acostúmbrense a hablar. Pierdan el miedo. Ustedes todavía no vivieron la vida universitaria, pero en la facultad es fácil. El que no habla no aprende. En la presencialidad es más sencillo. Sí, te escucho. Capaz sea volver a la pregunta, pero el C donde dice calor latente de condensación, ¿eso no lo encontramos en tabla o cómo? Ahora lo vemos. Ya vemos. A ver, un segundito. Profe. Bueno, sí. Puede Sí, ser, escucho. o sea, el calor latente de vaporización era un dato que te daba la tabla, pero el de condensación puede ser que es negativo, tipo como que está volviendo para atrás. Por ahí venía la trampa. Sí, era para Eso. pensar. Exactamente, es para pensar. Un punto más antes de avanzar con esto. Yo les había habilitado un foro en el campus. No sé si utilizaron foros en otras cátedras. La ventaja del foro es prácticamente lo mismo que estar usando un chat de WhatsApp. Pero la ventaja es que todos tienen acceso y es más fácil de mirarlo. Entonces, por ahí, si ustedes tienen alguna consulta y la hacen a través del foro, cuando yo se lo respondo, sus compañeros la pueden ver. Y entonces por ahí hay alguien que tiene la misma duda, pero no se anima a hacer la consulta, o tiene un concepto errado, cree que está seguro y en realidad tiene un concepto errado. Con el uso del foro se van salvando esos errores. Entonces, en lo posible, cuando tengan alguna duda, diríjanse al foro. Por ahí no es tan rápido como el chat de WhatsApp, porque puede ser que yo no esté frente a la computadora como para responder el foro. Pero en cambio el celular siempre lo tenemos en la mano. Entonces, bueno, por ahí el WhatsApp es más rápido. Pero si empiezan a usar el foro van a ver que es mucho más, se interactúa mucho mejor con los docentes y con sus propios compañeros. Por ahí alguien hace una consulta y no es necesario que esperen a que uno de los docentes les responda. Si ustedes saben la respuesta, ya pueden participar, pueden aportar, se entabla una discusión o se plantean más dudas y así vamos aprendiendo. Entonces no tengan miedo de usar el foro. Cuando tengan dudas, si pueden esperar a la respuesta, plantéenla por el foro. Bueno. La idea hoy era responder un poquito, son unas preguntitas sencillas sobre el uso de las tablas. ¿Quieren que les llame o quieren, algún corajudo quiere ir dando las respuestas?
¿Alguien que no tenga miedo de hablar? Si no, empiezo a llamar, busco a los participantes y Me ofrezco, profe. a ver, si no por la iba a llamar a Laura Gómez Pami a ver si estudió o no estudió. El A, soy Paloma. El A es la temperatura de cambio de fase a 5 bar. Entonces, ¿Y cuál sería? yo puse 151,1 grados. Bueno, es sencillo. ¿Cómo? Porque no me van a dar. Profe, Ahí está. ¿yo puedo decir la siguiente? Sí, un segundito. Esperen también, yo fui marcando a medida que me van dando las respuestas, yo les voy marcando en la tabla la respuesta. ¿Cómo la leen? Es sencillo, recuerden. Para cada presión corresponde una única temperatura de cambio de fase. Y a ver la siguiente, la presión de cambio de fase 179, Yo puse 10 bar. lo mismo que la pregunta anterior. Para una presión corresponde una sola temperatura y por lo tanto, para una temperatura corresponde una sola presión. Entonces, el principal uso de la tabla de vapor saturado es que si ustedes saben que tienen agua, ustedes tienen un cambio de fase, ya sea midiendo la temperatura, pueden saber la presión, o midiendo la presión pueden saber la temperatura. ¿Cuál es la ventaja de esta tabla? Si ustedes saben, a ver, la presión es una unidad o una medida que se puede realizar fácilmente, se puede medir fácilmente. Cuando nosotros tenemos un recipiente a presión, todo el recipiente está a presión. En cambio, si nosotros tenemos líquido contenido en un recipiente y lo estamos calefaccionando, puede ser que la diferencia de temperatura dentro del líquido, el cambio, el pase de energía, el flujo de energía sea lento. Entonces, por ahí medir temperatura no es muy preciso. Aparte, los instrumentos que miden temperatura tienen un cierto delay, un cierto retraso. Entonces, medir presión e indirectamente temperatura es mucho más rápido cuando estamos trabajando en evaporación. Mucho más rápido y muchas veces mucho más preciso que medir una temperatura. Por eso esto tiene una relación, parece pava, que es sencilla en una tabla, pero en la práctica es muy útil medir temperaturas de saturación o temperatura de cambio de fase a partir de la presión. Mido directamente la presión, que es mucho más sencillo, más confiable de medir. ¿Alguien que quiere decir el C? Calor latente de condensación. Ese era 482,1, creo. Menos 4,82. Es sencillo. Vamos y leemos la tabla en la última etapa. Y es la de condensación. Pregunta? Claro. Si en Sí, ese sí. caso es condensación, ¿sería el valor negativo ahí? No. El positivo y el negativo de termodinámica está en función de quién lo mira. ¿Quién no está mirando el calor de condensación? ¿El que cede o el que recibe la energía? Igual que el de vaporización. ¿Quién te da el signo? Si vos lo mirás del lado del que recibe o del que cede. Por ahora pueden tomarlo como un valor absoluto. Si ustedes están considerando el líquido que se está evaporando, tiene que recibir un delta positivo de energía. Pero si hay alguien que está cediendo energía para que ese líquido se evapore, es ese sistema que está cediendo energía, en realidad su energía está disminuyendo. Entonces su valor, la magnitud va a ser la misma, pero con signo negativo. Por ahora tomen todo como positivo. Después lo van a ver un poquito más claro en termodinámica. No nos vamos a complicar mucho por ahora. Pero básicamente lo que significa calor latente de condensación o calor latente de vaporización que podamos tomar de la misma tabla, significa que cuando yo tengo un cambio de fase, en un sentido o en otro, ya sea que me desplace en este sentido o en este, la magnitud va a ser la misma. Si yo utilicé 100 kilocalorías para pasar del estado de líquido saturado a vapor saturado, voy a tener que ceder 100 kilocalorías para pasar del estado de vapor saturado al estado de líquido saturado. El mismo camino me demanda la misma cantidad de energía. ¿Se comprende? Sí, profe. Esto, ahí está. Un pequeño repaso de lo que habíamos visto en la clase pasada. Decíamos que
en el líquido, cuando el líquido subenfriado recibe energía, se produce una variación de temperatura y por eso llamábamos a esa energía calor sensible. Nosotros podíamos medir cuánta energía recibía a partir de la variación de temperatura que registrábamos. Esto no se podía dar en el cambio de fase. El cambio de fase, ya lo saben, es a temperatura constante. El cambio de fase lo sacábamos como una magnitud que es independiente de la temperatura. Pero una vez que ya se había producido todo el cambio de fase, que ya teníamos toda esa masa del sistema en estado de vapor, si nosotros seguíamos aportando energía, ahora sí se volvía a registrar un cambio de temperatura. Y eso sí se volvía a nombrar como calor sensible. Yo verifico un cambio de temperatura. Cuando yo tengo que dar una magnitud, yo tengo que calcular estas magnitudes, ¿cómo lo hacíamos? Calor latente lo sacábamos directamente de tabla. El calor latente representa toda la energía para pasar desde este punto hasta este. No me representa la energía para pasar desde acá hasta la mitad de la recta. ¿Sí? Es exclusivamente toda la energía para pasar de un punto al otro. Cuando estábamos del lado del líquido subenfriado, sobre todo para el agua, ahora vamos a ver un poquito más adelante, la ecuación era bastante sencilla y capaz ustedes ya la conocían. Era igual a la masa por la capacidad calorífica por la variación de temperatura. ¿Sí? La capacidad calorífica del agua se toma como patrón y se le asigna como 1 kilocaloría por kilogramo de grados Celsius. O sea, cuánta energía yo tengo que aportar a 1 kilogramo de agua para que aumente 1 grado Celsius su temperatura. ¿Cuánta energía? 1 kilocaloría. Ahora, bueno, en el agua nosotros aproximamos que entre 0 y 100 grados la capacidad calorífica del agua no varía lo suficiente como para ser significativo. Pero cuando ya estamos en estado de vapor saturado, yo no puedo utilizar esta misma ecuación. ¿Por qué? Porque en el estado de vapor el CP varía mucho. Entonces tendría dos factores que me están cambiando, dos variables. Por un lado la temperatura está aumentando, pero por otro lado el CP estaría cambiando en función de la temperatura. Entonces ya no puedo aplicar una ecuación tan sencilla. Normalmente lo que se hace es recurrir al delta de entalpía, que lo sacábamos de tabla. Ahí también tenemos valores discretos, no tenemos infinitos estados de vapor saturado, pero tenemos tabulados valores discretos, que es lo que ustedes vieron en las tablas que les pasé. Bueno. ¿Quién resuelve la E? ¿Quién se anima a dar el punto E? La respuesta al punto E. Un voluntario que abra el micrófono. Yo lo saqué, pero pasé a gramos. ¿Sí? ¿Cuánto? 293.020.000 joules. Ah, y encima en joules. ¿Y en kilocalorías? Profe, yo le puse 465,9. A mí me dio 70 kilocalorías. A mí me dio 293 kilojoules. Bueno. Siendo fácil. ¿Qué es lo primero que tienen que ver ahí? ¿Qué es lo primero que les indica? ¿O qué es lo que primero que tienen que verificar? Yo les estoy dando un salto de temperatura. Yo dije otra, profe, perdón. Más allá del valor numérico, vamos un pasito antes de calcular el valor numérico. ¿Unidades? No, antes incluso. ¿Qué les pide? Les está indicando un salto de temperatura entre tanto y tanto. Ahora, para estar seguros de poder utilizar esta ecuación, ¿qué es lo que tiene que pasar? Ese salto de temperatura, ¿qué condición se tiene que dar? Ese salto de temperatura tiene que estar comprendido dentro de una región, dentro de un estado de equilibrio donde no se produzca cambio de fase. O sea, la condición que ustedes tienen que mirar primero que nada cuando tienen un salto de temperatura, supongan el problema que quieran. Les dicen que una masa de agua pasó de tal temperatura a tal temperatura a una presión determinada. Si ustedes tienen la presión, lo primero que tienen que verificar es que la mayor temperatura no supere la temperatura de saturación.
Si supera la temperatura de saturación, significa que hubo un cambio de fase en el medio y por lo tanto ya no puedo calcular con esta ecuación. Ese era el objetivo. Primero que nada, ver qué pasaba. ¿Puedo utilizar MCP delta T? Y depende. Si me encuentro por debajo de la temperatura de saturación, sí. Si me encuentro por arriba, esa ecuación ya no es válida. Entonces mi cálculo de energía ya se va a complicar porque ya no va a tener un solo término mi ecuación. Voy a tener que tener los 3 términos para calcular. Voy a necesitar el cálculo del calor sensible del líquido, el cálculo del calor latente y el cálculo del calor sensible del vapor sobrecalentado. ¿Se comprende? Más allá del valor numérico. El valor numérico en realidad no me interesa. El MCP delta T es un cálculo sencillo. Pero se comprende que lo primero que tienen que hacer es verificar que se encuentran por debajo de la temperatura de saturación. El F, pueden decirme cuál es el estado físico del agua sabiendo que está a 3 bar y 132,9 grados Celsius. ¿Tienen suficientes datos? Si nos ubicamos en la tabla, estamos ahí. 3 bar y 132,9 grados. ¿Alguien que se arriesgue a un sí o a un no? ¿Pueden saber el estado físico? Sí. Para mí no. Para mí tampoco. ¿Por qué no? No sé, yo no encontré ninguna forma de relacionarlo, tipo... Tener los dos valores de entalpía y si miramos la foto que subieron en el taller 7 y 8, puede estar como líquido saturado o puede ser un vapor saturado O puede ser un vapor húmedo. también. Si yo veo este gráfico que tenemos acá, yo sé que todo el sistema se halla a 3 bar. Se encuentra a 132 grados, que es la temperatura de saturación. Pero nada más. Me faltan datos termodinámicos. ¿Por qué? Porque con ese parámetro de temperatura y presión, yo puedo estar en estado de líquido saturado, puedo estar en cualquiera de los infinitos estados de vapor húmedo, o puedo constituir un vapor saturado. Entonces, en realidad, faltan datos. Yo no puedo definir el estado físico solamente a partir de la presión y la temperatura. Cuando me encuentro dentro de estos 2 puntos. Cuando estoy para una determinada presión a la temperatura de saturación, necesito un dato más para saber cuál es el estado físico. Si yo tengo un tanque que está cerrado, yo sé que ese tanque tiene agua en su interior, mido la presión, está a 3 bar, mido la temperatura, está a 132,9 grados, no sé qué es lo que tengo adentro. No sé si se encuentra como líquido, como una mezcla de líquido-vapor, o como un vapor saturado con la última gotita condensando y evaporándose constantemente. Falta un dato termodinámico. O por lo menos falta cuál es la energía que yo aporté para llegar a ese estado final. Ahora, Profe, sí. en ese caso sería necesario, como dice justamente el punto G, tener el dato del título. Exactamente, me está Porque con el faltando dato un del dato más. título, claro, con el dato del título tendríamos la proporción de vapor que hay, la proporción de agua y de vapor que hay en el sistema. Exactamente, exacto. Ya. Ese es el objetivo de razonar el punto F y el punto G. En el punto F en realidad faltan datos. La idea era que se rompan la cabeza pensando cuál era el estado físico. Bueno, se rompieron la cabeza y se dieron cuenta que les falta un dato. Sin embargo, el punto G está simplificado porque dice título 1. Acuérdense que esta tabla es incompleta. Me da valores o para el título 0 o para el título 1. Sabiendo que tengo el título 1, estoy dentro del estado de vapor saturado. Estaría acá, en este punto. Y si me dice temperatura al vapor a 5 bar y título 0,6, ¿influye el título? Sabiendo que estoy trabajando con un vapor húmedo a 5 bar. ¿Qué les parece? No. ¿Cuál es la No. Porque si el título es 0,6 voy a estar por acá.
Si el título es 0,1 voy a estar por acá. Si el título es 0,9 voy a estar aproximadamente por acá en el gráfico. Pero para todos esos puntos la temperatura es la misma. Es la temperatura de saturación a 5 bar. Entonces, independientemente del título, siempre que yo me encuentre entre el líquido saturado y el vapor saturado, la temperatura va a ser la misma. Para una transformación a presión constante. Si yo no tengo variación de presión, la temperatura va a ser la misma. Y va a corresponder a la temperatura de saturación, que la saco de la tabla. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Si no avanzamos. Profe, entonces en este punto deberíamos mirar solamente en la tabla la presión y sacar la temperatura de ahí nomás. Claro. Que yo les diga que tiene título 6, 0,6, ¿qué les está indicando? Solamente que se encuentran en el estado de vapor húmedo. Cuando yo les daba presión y temperatura, ustedes no sabían en qué estado estaban, pero sabían la presión y la temperatura. Ahora, ustedes saben la presión y el estado. Entonces, sabiendo que se encuentran en el estado de vapor húmedo, saben que está la temperatura de saturación. Es un modo distinto de ver la tabla. Pueden ir por un lado, pueden ir por el otro, pero los datos son siempre los mismos. Profe, entonces la temperatura ahí era 151 nomás. 151,1, exacto. Pero, fíjense que con 2 datos, ustedes pueden sacar el tercero. Con esos 2 datos, ustedes pueden sacar el tercer dato de temperatura. Sin embargo, cuando tenían presión y temperatura, presión que correspondía con la temperatura de saturación, no podían saber cuál era el estado físico del agua. Una pregunta más. Pero ahí no sería que la temperatura está constante, o sea, desde que está el título en 0 hasta el título en 1. O sea, dice que la temperatura se mantiene constante, pero sí. Perfecto. Eso te dice. Solamente eso. Bastante sencillo. Te dice que a lo largo de todo el cambio de fase la temperatura está constante. Pero ¿qué pasa? Fíjense la cantidad de datos termodinámicos que ustedes necesitan. Si ustedes saben que se encuentran en el estado de vapor húmedo, conociendo la presión, automáticamente conocen la temperatura. Ahora, si ustedes, fíjense en el punto F, sabiendo que están a una presión y a la temperatura de saturación, aún así con esos 2 datos todavía no saben en qué estado están, en qué estado se encuentran. Pueden estar como líquido saturado, como vapor húmedo o como vapor saturado. ¿Se comprende? Sí. Son los datos termodinámicos, lo que te dicen, o mejor dicho, quiero que entiendan ese juego de datos termodinámicos, cómo pueden utilizar esos datos para trabajar. Para que vean que no es una tablita de la que yo saco valores nomás. La tabla te dice mucho, lo que pasa es que hay que buscar la interpretación física. Y esta es la parte fácil, la parte sencilla. Vamos a lo divertido. ¿Algún voluntario para el punto I? ¿Dónde estamos? A 10 bar. Tenemos mi grafiquito. ¿Alguien que arriesgue un número? Profe, ¿O alguna duda? yo Sí. saqué la tabla de entalpía de vapor de agua recalentado y saqué 738,4 y la unidad tomé como kilocalorías por kilogramo. Las unidades recuerden que las tienen, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Si ustedes no están usando las tablas que les pasé yo, verifiquen qué unidades tienen, porque pueden estar sacando kilojoule por kilogramo o BTU por libra y combinando con una tabla que está en kilocalorías por kilogramo. Ojo con las unidades. Pero sí, el procedimiento es ese. Primero que nada, como ya sabemos que estamos en el estado de vapor sobrecalentado, buscamos para 10 bar, mejor dicho, vamos antes, un poquito antes, un pasito antes. Sabemos que estamos a 10 bar. Entramos a la tabla de vapor saturado, sabemos que la temperatura de saturación es 179 grados. Pero me indica que en realidad se encuentra a 320. Eso me dice automáticamente que el estado físico es de estado de vapor sobrecalentado.
o vapor seco. Con esos dos parámetros termodinámicos yo ya sé en qué estado físico se encuentra el agua. Ahora, ¿cuál es la energía de ese punto? Ya tengo que recurrir a la segunda tabla. Entalpía de vapor de agua recalentado. ¿Cómo obtengo este delta H? Tengo mi punto de inicio, porque acuérdense que esta es energía de condensación, o sea, en realidad, el camino que está recorriendo mi sistema va al revés. Se está enfriando, está cediendo energía. Entonces parte de un estado de energía superior, que son 738 kilocalorías, y llega a un estado de vapor saturado. Cede energía hasta llegar al punto de condensación. ¿Qué energía tiene ahí? 663 kilocalorías por kilogramos. Es la entalpía del vapor saturado que corresponde a 10 bar. Haciendo esa diferencia, me queda que la energía total son 75 kilocalorías por kilogramo. El delta H va a estar dado entre el delta H del sobrecalentado menos la entalpía del vapor saturado. Porque, ¿cuál es el punto clave en este ítem? Que me indica que no hay condensación. Todavía no se está produciendo vapor húmedo ni líquido saturado. Está en el borde de entrar en la saturación, en el estado de vapor húmedo. Entonces la única energía involucrada es el calor sensible. Se dio energía enfriándose. Ahora en el punto J, ¿qué es lo que pasa? Tenemos las mismas condiciones. El punto de inicio está a 10 bar, también se encuentra con vapor sobrecalentado, entrega energía y llega al punto final en que se condensa completamente. O sea, la masa de agua que yo tenía acá, que estaba como vapor seco, primero se dio energía, se enfrió porque bajó su temperatura, llegó al punto de condensación, se produjo el cambio de fase, condensó, y abandona mi sistema, o la transformación termodinámica terminó en el estado de líquido saturado. No líquido subenfriado. ¿Qué diferencia hay? Si abandona con el estado de líquido saturado, abandona el sistema a la temperatura de saturación. ¿Sí? Entonces la transformación solamente involucra Q3 y Q2. Ahora, si este líquido hubiese cedido energía, hubiese dado más energía, ahí sí se hubiese producido un enfriamiento del líquido. Y ahí sí involucraría Q1. Pero en este caso no. Abandona a la temperatura de saturación y sale totalmente condensado. Si sale totalmente condensado, significa que no estamos hablando de un vapor húmedo. Si estamos hablando de temperatura de saturación y que condensó completamente, significa que estamos hablando de un líquido saturado. Abandonó en este punto. Entonces, ¿cuál es la energía? ¿Cómo calculo la energía total? A ese salto de energía que yo ya había calculado en el punto anterior, este Q3 que yo calculé en el punto anterior, tengo que sumar el calor latente. 482 kilocalorías. ¿Sí? Esta sección del caminito. Una vez que yo sumo esa sección, me da que el cambio, la energía total intercambiada, son 557 kilocalorías. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, si hacemos la diferencia, por ejemplo, la entalpía de líquido saturado con la entalpía de vapor de agua, creo que nos da lo mismo y estaría bien, ¿o no? Te daría lo mismo matemáticamente, está mal físicamente. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Sí, podés hacer ese cálculo. Y ahora, en la siguiente, o sea, cuando avanzamos con balance de energía, les explico por qué podés hacer ese cálculo. Ojo, ese cálculo lo podés hacer solamente hasta el punto de vapor saturado. ¿Sí? Perdón, de líquido saturado. No podés utilizarlo cuando estás como líquido subenfriado. Si la transformación hubiese terminado acá, no podías utilizar ese concepto.
Pero ahora vamos a ver por qué. Antes, una pequeña apreciación. El punto I, Q3, ¿cuánto les da? ¿O cuánto les debería dar si calculan bien? O si yo calculé bien. 75,1 kilocalorías por kilogramo. Ahora, llegar desde este punto y atravesando toda la condensación hasta llegar hasta este punto, hasta el estado de líquido saturado, ¿cuánta energía involucró? Pasamos de 75 a 557 kilocalorías por kilogramo. ¿Qué les dice eso? ¿Qué es mayor, el calor sensible o el calor latente? Sale gráficamente. Acá está dibujado a ojo, como me salió. Pero fíjense las magnitudes. Cuando estamos hablando de un vapor sobrecalentado que se encuentra a 320 grados Celsius, decimos, 300 grados de temperatura, y ese vapor se enfría hasta 180 grados, en realidad lo único que hizo fue ceder 75 kilocalorías. Tuvimos ese salto de energía de más de 140 grados, o 140 grados, que se enfrió el vapor, pero solamente se dio 75 kilocalorías. Ahora, cuando ese mismo vapor, esa misma masa de vapor, pasó del estado de líquido saturado, de vapor saturado, a líquido saturado, manteniendo la misma temperatura, se dio 480 kilocalorías. ¿Se dan una idea de la magnitud de lo que estamos hablando? ¿Cuántas veces representa ese calor latente este pequeño salto de calor sensible? Y sin embargo estamos hablando de vapor a 300 grados. No es vapor a baja temperatura. Es una temperatura bastante alta. Cuesta llegar hasta 300 grados. Cuesta plata también, pero cuesta llegar hasta 300 grados. Sin embargo, la energía que se involucra al llegar hasta 300 grados es poca. Se necesita más energía para pasar del estado de líquido al estado de vapor saturado que pasar del estado de vapor saturado al estado de vapor sobrecalentado. La energía es mucho mayor. La energía que involucra el cambio de fase es muchísimo mayor que el calor sensible que teníamos posteriormente. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Arrancamos con la clase de hoy. Esto es solamente un repaso para empezar a usar las tablas, empezar a ver qué es lo que me está diciendo esa tabla, todos esos numeritos. No son números, no son solamente valores que tenemos ahí, sino que físicamente me está diciendo algo. Eso es lo que tenemos que interpretar, ese es el objetivo de plantear los balances de energía. Un segundito, voy a cambiar la presentación. Bueno, seguimos con balances de energía. Bueno, la idea era hacer un repaso de esta parte, pero ya la hicimos, así que salteamos esta parte. Habíamos visto todo lo que era la transformación desde líquido subenfriado hasta vapor sobrecalentado, todo lo que involucraba el cambio de fase y calor sensible y el calor latente. Definimos calor sensible, calor latente, cómo podíamos calcular toda la energía involucrada en un cambio, en una transformación termodinámica. Y acá tenemos el primer gráfico termodinámico. Si ustedes miran la filmina anterior, el caminito que seguíamos era, teníamos una pendiente, una horizontal y una pendiente. ¿Sí? Fíjense lo que tenemos acá. Este gráfico lo realicé con el software que pueden descargar desde el link que les dejé en el campus. Está muy bueno porque ustedes sencillamente ponen los parámetros iniciales y finales, y bueno, están las condiciones de presión constante o temperatura constante, y automáticamente les grafica en lo que se llama la campana del agua. ¿Qué significa esta campana del agua? Si nosotros tomamos un gráfico donde representamos la temperatura y la energía del sistema, y tomamos los estados de equilibrio del agua, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos graficados una curva donde me representa
todos los estados de líquido saturado, todos los estados, los infinitos estados de líquido saturado para diferentes presiones y diferentes temperaturas. En el punto superior tenemos el punto triple del agua. Sería la presión y la temperatura para la cual coexisten las tres fases. Y hacia la derecha del punto triple tenemos esta parte de la campana que se llama curva de vapor saturado. Todos los puntos que caigan sobre esta línea son estados de vapor saturado. Ahora, las regiones que me explican, que me involucran en el gráfico, ¿qué significa? Todos los puntos que están a la izquierda de la curva de líquido saturado son estados de equilibrio de líquido subenfriado. El agua líquida. O sea, agua que para una determinada presión tiene una temperatura inferior a la temperatura de saturación. Los puntos que están a la derecha de la curva de vapor saturado, o sea, en esta sección, es la región de vapor sobrecalentado. ¿Qué significa todos esos puntos donde el vapor ya no coexiste con la fase líquida, o sea, no hay ni siquiera una gota de fase líquida, tenemos exclusivamente vapor, y definiendo una presión, para definir un punto necesitamos la presión y la temperatura. O sea, para una presión fija, tenemos infinitas temperaturas de equilibrio. Ahora, en el medio de la campana, comprendido entre las dos curvas, tenemos infinitos estados de vapor húmedo. Y si nosotros graficamos la pendiente, la horizontal y la pendiente con la que veníamos trabajando hasta ahora, podemos seguir una transformación termodinámica a presión constante. Cada una de estas transformaciones que ustedes tienen graficadas acá, en rojo, azul y en rojo, indicando en algunos lados, en algunos sentidos o en otros sentidos, son todas transformaciones a una presión determinada, a presión constante. La primera, la inferior, fíjense que arranca a temperatura de 100 grados. Ahí ya me está dando un indicio de que esta transformación se está realizando a un bar de presión, a una atmósfera. Arranca en el estado de líquido saturado, llega hasta el punto de vapor, de líquido subenfriado, arranca como líquido subenfriado, llega al punto de líquido saturado, atraviesa toda la región de equilibrio de vapor húmedo, llega a la curva de vapor saturado, y a partir de ahí tenemos infinitos estados de vapor sobrecalentado. Si vamos más arriba en la curva, ¿qué significa? Acá estamos representando en la línea azul el cambio de fase. Si yo miro la temperatura es mayor que la curva anterior. Eso significa que la presión está aumentando. Hacia arriba aumenta. Cada una de estos caminos, cada una de estas transformaciones, están graficadas sobre isobaras, o sea, líneas de presión constante. ¿Cómo aumenta la presión? Aumenta hacia arriba. La presión aumenta hacia allá. Esto significa que esta isobara número 12, como lo tengo graficada acá, con el punto 12 tiene mayor presión que la isobara que arranca del punto 8. Como tiene mayor presión, obviamente su temperatura de saturación va a ser mayor. Va a ser mucho mayor que estos 100 grados que yo tenía inicialmente. Y fíjense una particularidad que ustedes lo podían ver en las tablas, pero capaz que no lo notaron. A menor presión, gráficamente ya veo que el calor latente, el cambio de fase, es mucho mayor que el calor latente a una presión mayor. Tómense un tiempito, miren la tabla, miren una presión, cualquier presión, lean el vapor de calor latente, vayan a una presión superior o inferior y van a ver cómo al aumentar la presión disminuye el calor latente. Y ahí podemos empezar a sacar algunas conclusiones. ¿Se acuerdan lo que hablábamos sobre la magnitud del calor latente y el calor sensible? Fíjense, el calor sensible, estos tres puntos están prácticamente a la misma temperatura. Eso significa que por más que estoy a diferentes presiones, el vapor
se encuentran en estado sobrecalentado, pero prácticamente a la misma temperatura. Están prácticamente a 360 grados, grado más, grado menos, 5 grados más, 5 grados menos. Sin embargo, fíjense la magnitud del calor sensible. Solamente me abarca 50 kilocalorías. De acá a acá son prácticamente 50 kilocalorías. De aquí a aquí, un poquito más de 50 kilocalorías. Y acá tenemos 100 kilocalorías y un poquito más. Sin embargo, el calor sensible a mayor presión significa que estamos 350 menos 650. Este salto, este cambio de fase, me representa 300 kilocalorías. Y si vamos a la curva inferior, a la de menor presión, este cambio de fase está representando prácticamente 550 kilocalorías. ¿Lo van viendo? Esto que lo ven acá, gráficamente, lo tienen en la tabla. Lo que pasa es que en el gráfico por ahí es un poquito más sencillo verlo. Y en el gráfico yo puedo ir representando cualquier tipo de transformación. Si yo quiero analizarlo físicamente, ¿qué significa esta rayita pendiente, horizontal y pendiente? Significa que yo arranqué con un líquido, le suministré energía, lo pasé al estado de vapor, vapor húmedo, vapor saturado, y luego llegué a un estado de vapor sobrecalentado. Es lo que ocurre normalmente en una caldera. Ahora, el vapor de una caldera, ¿para qué lo vamos a utilizar? Podemos generar energía, podemos mover una máquina de vapor, por más que ya no se usan mucho. Y lo principal, ¿cuál es el principal uso del vapor? Utilizarlo como un fluido calefactor. O sea, lo uso para calefaccionar algo. Si yo lo uso para calefaccionar, significa que cede energía. Vemos ahora la transformación azul. Parto de un estado de vapor sobrecalentado, cedo energía, llego a la curva de vapor saturado, sigo cediendo energía, condensa el vapor, sigo cediendo energía y sale como un líquido subenfriado. Entonces, en un gráfico termodinámico, yo puedo ir representando transformaciones termodinámicas. ¿Sí? Esta última de acá arriba, también es el pasaje del estado de líquido saturado, no de líquido subenfriado, de líquido saturado al estado de vapor saturado y de ahí sobrecalentado. Y fíjense cómo a medida que me desplazo hacia arriba, las energías involucradas son cada vez mayores. ¿Alguna duda? ¿O seguimos para avanzo? Bueno, pasamos. Acá van a tener una pequeña ejercitación, algunos ya los hicieron, así que esto vamos a seguir. Lo único interesante es por ahí ver cómo podemos relacionar las tablas con los gráficos. Este gráfico, o sea, yo lo hice con un software, pero cualquier libro de termodinámica lo tiene. Lo buscan en internet y pueden descargar los gráficos al detalle. Lo que se hacía antes del software era lo que hicimos en termodinámica y seguramente lo que van a hacer ustedes en termodinámica también, porque es la mejor forma de aprender, es tener que hacer una fotocopia del gráfico y empezar a representar todas las transformaciones termodinámicas en el gráfico. Porque así se ve mejor la transformación, uno puede apreciar mejor la transformación. Y cuando trabajas con gráficos, manejándote con los ejes, vas haciendo la lectura directamente de las energías involucradas. O sea, sabes la temperatura, sabes la presión, te vas al eje X y puedes leer las energías de cada punto. Entonces, la temperatura de cambio de fase a 4 bar, lo que tengo que hacer es buscar la isobara de 4 bar, seguirla y alcanzar la temperatura de saturación. Presión de cambio de fase a 200 grados, tendría que entrar a 200 grados, chocar y buscar la isobara en el gráfico que me representa que me da la presión para un cambio de fase a 200 grados. Y así se va utilizando los gráficos termodinámicos o las tablas termodinámicas. La ventaja del gráfico
es que para cualquier dato, por ejemplo, que yo encuentro aquí, en la región de vapor sobrecalentado, puedo bajar una recta y tomar directamente la entalpía. Y con un papel milimetrado, con mucha paciencia, con una buena regla, puedo aproximar bastante el valor de entalpía para una determinada temperatura. Cosa que en la tabla no lo puedo hacer, porque en la tabla tengo saltos de, en algunos casos de 50 grados, en algunos casos de 30 o de 20 grados. Por ahí tengo que complementar algunos datos de tabla con algunos datos de gráfico termodinámico. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que son esas transformaciones que estábamos viendo. Hay algunos conceptos que se tienen que ir grabando en la cabeza porque los van a seguir utilizando, los van a ir profundizando a medida que avanzan en la carrera. El primero y principal, la diferencia de energía en un sistema está dado por la variación de energía entre el estado inicial y el estado final. Toda la energía que está contenida va a estar dada por ese cambio de energía. Cuando yo tengo un cambio de energía o una transformación termodinámica, no me interesa mucho el camino. A la termodinámica no le interesa el camino que yo seguí para pasar del estado 1 al estado 2. Sino lo que le interesa es el estado 1 y el estado 2. ¿Qué significa? Lo que a mí me preguntaban. Yo puedo calcular el delta de entalpía tomando de tabla este valor y hacer la diferencia. Sí, lo puedes hacer. Ahora, si esta transformación que yo seguí así, la hubiese seguido, espera un segundito. Supongamos que, vamos a cambiar de color, un segundo. Yo arranco de este punto. Subo hasta acá. Me voy hasta acá. Caliento. Cambio de presión. Atravieso un proceso de condensación. Disminuyo la presión hasta un estado de vapor húmedo. Vuelvo a llegar a la curva. Y ahí aumento y voy hasta acá. Hasta este punto final. Habiendo arrancado del punto A y llegado al punto B. A la termodinámica, y créanme, no les interesa todo este camino que ustedes siguieron al centro. A la termodinámica lo único que les interesa es el estado inicial y el estado final. Porque toda la energía que yo necesité para aumentar la presión, para cambiar la presión, para cambiar de fase, aumentar mi temperatura, condensar, volver a cambiar de presión y volver a aumentar la temperatura a una presión determinada, todas esas energías que voy cediendo, en algún momento que voy recibiendo, en algún momento las tengo que ceder. Y se van anulando. Al punto tal que si yo empiezo a plantear todo este camino, al final lo único que me va a interesar es el estado inicial y el estado final. Y eso es algo fijo para la termodinámica. Solamente me interesan las funciones de estado, inicial y final. Normalmente no me interesa el camino. El problema es llegar a tener los datos que tengo en el estado inicial y en el estado final. Necesito ver si puedo tener esos datos. Pero el camino normalmente no me interesa. El calor latente de cambio de fase. Hoy lo dije y ahora vamos a repetir para fijarlo. ¿Qué es el calor latente de cambio de fase? Es una magnitud que está tabulada. Nosotros entramos a tablas y sacamos el calor latente de cambio de fase para una determinada sustancia, una sustancia pura, una mezcla. Puede ser un alimento, puede ser un aceite, un hidrocarburo. ¿Qué es lo que me dice? ¿Cuánta energía yo necesito para, estando a presión constante, producir ese cambio de fase? O sea, ese pase de un estado hacia el otro. Y siempre está referido a una determinada presión y se da a una temperatura constante. El calor latente de cambio de fase varía con la presión. Obviamente, para una determinada presión tenemos una sola temperatura de cambio de fase. Y las unidades, eso es lo que les decía hoy, tienen que tener cuidado porque
tiene que ver con qué tabla están trabajando. Cuando tocan diferentes libros, cuando toman diferentes libros, pueden tener diferencias en las unidades. No entre kilogramos y gramos, sino kilogramo libra, BTU, kilocalorías, joules, etc. ¿Qué me dice el calor específico? El calor específico también está siempre tabulado para una sustancia pura o para una mezcla de sustancias o para un alimento o un componente en particular. Me indica cuánta energía yo necesito para elevar 1 grado, una unidad de masa. 1 grado de temperatura, una unidad de masa. ¿Qué significa? ¿Cuántas kilocalorías yo necesito para que 1 kilogramo aumente 1 grado Celsius? ¿O cuántas calorías para que 1 gramo aumente 1 grado Kelvin? ¿O cuántas BTU para que 1 libra aumente 1 grado Fahrenheit? En función de la sustancia que yo estoy analizando, que estoy considerando, esa magnitud va a cambiar. Y recuerden siempre que el calor específico para sólidos y para líquidos es prácticamente constante, pero no para vapor. Cuando estamos hablando de un estado de vapor o de los gases, el calor específico varía mucho en función de la presión y de la temperatura. Entonces, a ella no podemos considerar constante o prácticamente invariable. El calor específico del agua no es siempre 1. Si ustedes buscan una tabla, y lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver creo que la clase que viene, la capacidad, el calor específico, o la capacidad calorífica del agua, no es la misma a 5 grados que a 95 grados. Cambia. Lo que pasa es que, como habíamos visto, el calor sensible frente a un cambio de fase es despreciable. O sea, esa variación que me puede asignar un pequeño cambio en el calor específico, si yo tengo que contrastar una variación de calor sensible frente a una variación, frente a un cambio de fase, esa variación es prácticamente despreciable. ¿Qué me expresa la entalpía? Toda la energía que un sistema cede o absorbe. Acuérdense que tienen que analizar bien, tienen que pararse en un punto y decir, yo estoy cediendo o absorbiendo energía. Y es toda la cantidad de energía que el sistema está intercambiando con su entorno. Lo que nosotros vamos a analizar son intercambios de energía. Ya sea que un fluido lo reciba de otro fluido, o lo está recibiendo, por ejemplo, el agua a partir de un combustible que se está quemando, recibe energía y pasa del estado líquido al estado vapor, que es lo que ocurre en una caldera. Siempre es un flujo de energía, mide un flujo de energía en un sistema termodinámico. ¿Cuáles son las unidades? Kilocalorías por kilogramo, BTU libra, joules kilogramo. Bueno, de vuelta un poco lo que les decía. El CP, si el CP no varía dentro del rango en el que estamos trabajando, si para la variación de presión y variación de temperatura el CP no varía en forma apreciable, yo sí puedo utilizar como delta H igual a MCP delta T. ¿Sí? Delta H, recuerden que no es exclusivo del vapor, del estado de vapor. Delta H significa el cambio de entalpía de un punto a otro. No es exclusivamente un salto de entalpía de vapor y que no se pueda dar en líquido. Y lo que les decía, bueno, si hay involucrado un cambio de fase, varía el CP y ya no puedo generalizar esta ecuación y decir, tomo la temperatura inicial, la temperatura final y calculo MCP delta T. Si hay un cambio de fase, esta ecuación tan sencillita no la puedo utilizar. La entropía lo habrán escuchado por ahí, algo que les decía que es un poco el grado de desorden del universo, del sistema. No vamos a profundizar porque es toda una unidad de termodinámica, pero consideramos que la entropía específica es una función de estado del sistema. Y la entropía va a depender tanto de la presión, como del volumen, como de la temperatura. Entre dos estados, siempre analizamos entre dos estados, la entropía se calcula como una diferencial de energía en función de la temperatura. ¿Cuál es el problema con la con la entropía? Es que aparentemente comparte unidades con el calor específico. O sea, ¿cuál es la unidad de la entropía? Kilocaloría por kilogramos grados Celsius.
Y el calor específico también, kilocalorías por kilogramos grados Celsius. Solamente que este grado Celsius varía. En la entropía se refiere a la temperatura absoluta, en el calor específico se refiere a una diferencia de temperaturas. Recuerden que el calor específico es cuántas kilocalorías necesito para que una X masa de una sustancia aumente X grados Celsius su temperatura. Son conceptos que después quiero que los lean nomás, los lean, se los vayan aprendiendo, se vayan familiarizando porque los van a necesitar para la clase que viene. Lo que les decía, el delta de energía solamente me involucra los cambios de estado del 1 al estado 2. No me interesa el camino. ¿Qué significaba eso? El camino corto, como dijo su compañero hoy, si conozco el estado inicial y final, hago la diferencia entre entalpía inicial y entalpía inicial. Si no conozco los estados, pero conozco algunos de los saltos de energía o conozco algunos de los valores, voy a tener que tomar el camino largo. Y voy a tener que empezar a sumar paso por paso todos los saltos intermedios. ¿Qué era lo que hacíamos al principio de la clase? Calculábamos primero la energía que involucraba el calor sensible, la energía que involucraba el calor latente y la energía que involucraba el calor sensible para el vapor sobrecalentado. Cada uno de esos segmentos es un paso de esta ecuación. Entonces, dependiendo de los datos o dependiendo del problema que yo tenga, o de las tablas, de los gráficos que yo tenga, puedo hacer el camino corto conociendo el estado inicial y final, o voy a tener que hacer el camino largo y calcular cada uno de estos segmentos. ¿Alguien hasta ahí tiene alguna consulta, alguna duda? Me imagino con muchas, pero ahora se va a ir aclarando un poquito. Vamos a ver la parte práctica. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta antes de avanzar? Bueno, un segundo. ¿Cuál es el ejemplo práctico, el más sencillo, porque por ahí es más sencillo de visualizar? La caldera. ¿Qué es lo que hacemos en la caldera? ¿Cuál es la función de una caldera? Solamente pasar del estado de agua líquida al estado de vapor de vapor. ¿Qué estado de vapor? Depende de la caldera. Puede ser que me genere vapor saturado o vapor sobrecalentado. Depende de qué tipo de caldera tengamos. Después uno de los grupos le va a tocar exponer sobre calderas. Y vamos a ver que hay calderas que generan vapor saturado, vapor sobrecalentado a alta presión, a alta temperatura. Y algunas que generan vapor con un ligero sobrecalentamiento. Apenas un sobrecalentamiento para estar fuera de esta curva de equilibrio de vapor saturado y apenas adentrarnos en la zona de vapor sobrecalentado. Algo que yo no les dije, creo que no les dije, es que al momento de graficar, sobre todo si usan el software, cuando nosotros dibujamos en el papel lo podemos exagerar, pero cuando usan el software, van a ver que para una presión determinada, o sea, todo este camino que está acá, es una isobara, o sea, todos los puntos que están sobre este camino tienen la misma presión. Pero en el software lo van a ver que los puntos que se refieren al líquido subenfriado prácticamente no se despegan de la curva del líquido saturado. Es muy difícil ver la diferencia. Por ahí en un gráfico papel, algún gráfico que saquen de algún libro termodinámico, sí lo van a ver. Pero normalmente les va a parecer como que el líquido subenfriado está justo sobre la línea del líquido saturado y no debería ser así. Y no es así. En realidad no es así. Lo que pasa es que pasa tan cerca que al momento de imprimirlo o al momento de copiar y pegar en el PowerPoint, esas curvas prácticamente se superponen. Estos gráficos termodinámicos ustedes los van a tener que dibujar cada vez que plantean un problema. Y la idea es que dibujen la curva, la campana del agua, y que cuando tengan que graficar este estado de líquido subenfriado, lo grafiquen un poquito más separado.
La representación correcta por ahí sería arrancar desde acá y separar, a ver si me sale. Que la curva esté un poquito separada de esta curva de líquido saturado. ¿Sí? Pero bueno, eso es un punto sobre la representación, es para evitar confusiones. El líquido subenfriado siempre está un poquito a la izquierda de la curva de líquido saturado. ¿Qué ocurre en una caldera? Ingresa agua líquida, agua en estado líquido. ¿En qué estado de agua líquida? Faltan datos. Puede ser líquido saturado o puede ingresar como líquido subenfriado. Recibe energía, esa masa de agua recibe energía y abandona la caldera en forma de estado vapor. De vuelta, faltan datos. ¿Como qué vapor? ¿Como vapor saturado o como vapor sobrecalentado? Depende de mi caldera, depende de cómo está operando mi caldera. Hay calderas que se alimentan prácticamente con líquido saturado y hay otras que se alimentan con líquido subenfriado. Hay calderas que generan vapor saturado y hay otras que generan vapor sobrecalentado. Dependiendo de los datos del problema vamos a tener diferentes situaciones. ¿Cuánta energía nosotros necesitamos para generar vapor en una caldera? Esta energía que ustedes ya la conocen. Esta expresión, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que tengo que calcular cuánta energía necesito, cuánta energía está involucrada para pasar del punto 1 al punto 2, cuánta energía del punto 2 al punto 3 y del punto 3 al punto 4. Y es lo que ya habíamos visto. El primer término me expresa el calor sensible para calentar el agua. Para calentar desde el punto de entrada hasta la temperatura de saturación. El segundo punto me expresa la energía involucrada para el cambio de fase. Y el tercero me explica el salto de entalpía para llegar al estado de vapor sobrecalentado. Ahora, dependiendo de la operación de mi caldera, dependiendo de las condiciones, puede ser que este término, el vapor seco, no lo tenga, porque mi caldera genera vapor como vapor saturado, entonces solamente tengo estos dos primeros términos. O puede ser que por una condición de proceso yo a mi caldera le esté alimentando líquido saturado. Entonces este primer término no lo tengo en cuenta y solamente tengo en cuenta estos dos términos. Esas ya son las condiciones del problema. Bueno, hay una aclaración. MB se refiere a la masa del vapor. ¿Sí? ¿Cuántos kilogramos de vapor por hora está generando la caldera? Y el delta H del vapor seco es el calor que nosotros necesitamos para sobrecalentar. Para pasar del estado saturado al vapor de sobrecalentamiento. ¿Alguna duda hasta ahí? Sobre qué representa una caldera. Es lo más sencillo, es lo que veníamos viendo, solamente que ahora le pusimos un nombre. Dijimos, todo lo que vimos se llama caldera. Si no hay dudas, avanzo. Ahora, por un lado nosotros hicimos el cálculo de la energía que involucra operar una caldera. O sea, cuánta energía nosotros necesitamos para pasar del estado de líquido subenfriado, de líquido saturado, al estado de vapor saturado o vapor sobrecalentado. Y a eso lo llamábamos como, lo podemos llamar como Q sub B o Q del vapor. Es toda la energía que recibe el vapor para pasar, bueno, del estado líquido al estado de vapor. ¿De dónde viene esa energía? Viene de un combustible que nosotros estamos quemando. Ese combustible aporta una determinada cantidad de energía, la vamos a llamar como Q sub C o Q del combustible. Y el rendimiento de la caldera va a estar dado por la energía que recibe el vapor dividido la que aporta el combustible. Obviamente por C. ¿Qué significa el rendimiento de la caldera? ¿Por qué nosotros calculamos el rendimiento de una caldera? Porque no toda la energía que aporta el combustible la va a poder tomar el vapor. No es una máquina ideal. Una máquina ideal, un equipo ideal, sí, todo el calor que cede lo debería recibir y debería utilizarlo para generar el cambio de fase y llegar al estado de vapor saturado o sobrecalentado, depende de qué situación tengamos. Pero lo cierto es que no toda la energía que cede el combustible
puede ser utilizada puede ser recibida por el vapor. Siempre hay pérdidas. Pérdidas que abandonan la caldera con los humos, con los gases de combustión, pérdidas por radiación, pérdidas por las cenizas que abandonan. Siempre hay pérdidas. La transferencia de calor nunca es perfecta. Y eso significa que mi rendimiento de caldera disminuye. Siempre va a ser menor a 1 o menor a 100. Entonces acá vamos teniendo una primera expresión para los cálculos en problemas de caldera. En realidad, la primera expresión la tenemos acá. Ya lo estuvimos viendo. Cómo calcular la energía del vapor. Pero ahora vamos a ver, estamos viendo cómo calcular el rendimiento de una caldera y cómo relacionarla con el combustible. Ahora, esta energía que sé del combustible, ¿de dónde viene? ¿Cómo la puedo calcular? Porque diferentes calderas trabajan con diferente combustible. El calor del combustible se calcula a partir de la masa de combustible, en este caso lo llamamos V, multiplicado por el poder calorífico del combustible. El poder calorífico del combustible está tabulado también, siempre en tablas. O hay que mandar a analizar y determinar cuál es el poder calorífico del combustible que yo estoy utilizando en este momento. Y me expresa las kilocalorías que sé del combustible cuando se quema 1 kilogramo de combustible. 1 kilogramo. Por eso está expresado acá kilocalorías como kilogramos de combustible, no kilogramos de vapor. Ese producto, yo tengo masa por hora multiplicado por kilocalorías por kilogramo, me da la energía que me puede ser el combustible. Y la unidad va a ser obviamente kilocalorías por hora. ¿Cuántas kilocalorías por hora puede ser el combustible? Relacionando los dos, obtengo el rendimiento de la caldera. Y bueno, acá les pongo una pequeña tablita, por ejemplo, para comparar poder calorífico de diferentes combustibles. Por ejemplo, el GLP, el gas licuado de petróleo, el que tiene mayor poder calorífico. Y si comparamos con la cáscara de algodón, es el que menos tiene. En el medio podemos tener diferentes combustibles, biomasa, carbón vegetal que tiene diferente poder calorífico. Normalmente lo que se hace es buscarlo tabulado o mandar a analizar para ver cuál es el cálculo, cuál es el poder calorífico del combustible que estoy utilizando. ¿Alguna consulta sobre el rendimiento de la caldera? Una caldera ideal debería tener rendimiento 100%. Toda la energía que sea de combustible debería tomarla el vapor o tomarla el agua y pasar del estado líquido al estado vapor. No vamos a trabajar con calderas ideales, vamos a trabajar con calderas que tienen una eficiencia menor al 100%. Bueno. En el campus ya está subido el taller número 7, que en realidad no tiene fecha de entrega todavía. ¿Por qué? Porque todavía no terminamos de ver toda la teoría que van a necesitar para entregar el taller 7. Todavía no vimos todo el desarrollo de teoría. Pero el problema número 1, sí, ya lo tienen acá, lo vamos a analizar un poquito. ¿Qué es lo que nos dice? Ahora ya tienen todo el fundamento teórico, ya cuentan con todas las herramientas que necesitan para poder resolver este problema. ¿Qué nos dice? Tenemos una caldera que tiene 5 toneladas de vapor, que genera 5 toneladas por hora de vapor. Ese vapor lo genera a 5 kilogramos centímetro cuadrado, o 5 bar, y lo genera a 350 grados Celsius. Ahí ya tenemos un dato, o un par de datos, nos indica la presión y la temperatura. Pero ya vimos que conociendo presión y temperatura, nosotros podemos saber qué tipo de vapor nos está generando. Vapor sobrecalentado. Nos dice que utiliza agua de alimentación a 65 grados Celsius. Ahí tenemos otro dato. Sabemos que estamos trabajando a 5 bar. ¿Cuál es la temperatura de saturación a 5 bar? Obviamente que va a ser mayor a 65 grados. Pero también tenemos otro dato termodinámico. Nos indica que estamos alimentando con agua subenfriada, con líquido subenfriado. Y nos da el rendimiento de la caldera. Me dice que el rendimiento porcentual es del 85%. ¿Qué pasa? Supongamos que esa caldera podemos alimentarla con varios tipos de combustible indistintamente. Indistintamente de la construcción de la caldera, yo puedo meter cáscara de algodón o carbón
puedo meter fuel oil o GLP. Y vemos que cada combustible tiene un poder calorífico diferente al anterior. ¿Qué es lo que me consulta? ¿Qué conclusión yo puedo obtener acá? ¿Qué cantidad de combustible voy a necesitar para generar estas 5 toneladas hora, manteniendo estas condiciones de operación? Las condiciones de operación de la caldera normalmente no varían. Siempre va a trabajar 5 bar, genera vapor a 350 grados, la voy a alimentar a 65 grados, con agua a 65 grados, y el rendimiento, porque es una caldera que ya fue construida así, el rendimiento es del 85%. Lo que yo puedo hacer es ver qué masa de combustible voy a requerir en caso de que trabaje con GLP o en caso de que trabaje con, supongamos, cáscara de algodón. Si parto de la ecuación que habíamos visto, que el rendimiento de la caldera está dado por el cociente de la energía que toma el vapor y del combustible, la energía que sale del combustible, y sé que la energía que me va a ceder el combustible es igual a la masa de combustible por su poder calorífico, ya voy teniendo una idea de cómo resolver el problema. El poder calorífico lo tengo tabulado. La energía que va a demandar el vapor, la energía que voy a necesitar para esa transformación termodinámica, la puedo calcular a partir de los datos termodinámicos que tengo acá arriba. Tengo temperatura, tengo presión, tengo temperatura de alimentación. Y el rendimiento en este caso es un dato, 85%. O sea que en realidad tengo todo lo que necesito para calcular este valor de B, la masa de combustible que me va a requerir. ¿Qué datos me dice el problema? Trabaja a 5 bar y la alimentación está a 65 grados. Entonces, significa que estamos partiendo de un líquido subenfriado. Obviamente llegamos al estado de vapor saturado, generamos vapor, y me está diciendo que genera vapor sobrecalentado a 350 grados. O sea que mi transformación termodinámica va a terminar por acá. Esto significa que para calcular la energía que toma el vapor, voy a tener que calcular sí o sí los 3 pasos, las 3 etapas. Esto ya lo vimos, todo lo que estoy moviendo al principio de la clase lo vamos a aplicar en este caso. Planteamos un problema. Primero que nada, planteamos el diagrama. Recuerden que para todo lo que es balance de energía, así como les pedíamos el diagrama de bloques obligatorio para el balance de materia, para el balance de energía, el diagrama de energía, el diagrama de la transformación termodinámica es obligatorio. Planteamos los datos que tenemos, que son datos del problema, y podemos empezar a calcular. U12 para 5 toneladas hora de vapor, que es lo que yo estoy generando, 30.000 kilocalorías por hora. El salto, perdón, el cambio de fase, pasar de estado líquido a vapor saturado, me demanda, fíjense, 2.500.000 kilocalorías por hora. Sin embargo, sobrecalentar, pasar a 350 grados Celsius, me demanda solamente 500.000 de kilocalorías. ¿Ven la diferencia de magnitudes cuando hablamos de calor sensible y calor latente? La diferencia que tenemos. Calentar el agua no me demanda mucha energía, pero sí me demanda mucha energía generar ese cambio de fase. Teniendo esos datos, obviamente la suma de los 3 me da el calor de vapor, puedo calcular directamente cuánta masa de combustible necesito para poder generar 5 toneladas de vapor a 5 bar y 350 grados, partiendo del líquido a 65 grados. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo plantear el problema? ¿Alguna consulta? Profe, no respecto de cómo plantear, sino que dice que comparemos cuánto vamos a generar. Tenemos que hacer de todas, o sea, de cáscara de algodón o No, de... no.
es que salta a la vista que al aumentar el poder calorífico esta relación se va a mantener constante. Fíjense que independientemente de qué combustible tengas, la energía del vapor va a ser la misma. Siempre vas a necesitar 3,5 millones de kilocalorías por hora. Si vos varias el poder calorífico del combustible, obviamente te va a variar la masa de combustible. ¿Qué O sea, significa? hacemos una nomás, o dos. Hagan una o dos para ver la diferencia de magnitud. Bueno, Pero, ¿qué significa que yo necesite mucho menos GLP o mucho más cáscara de algodón? ¿Cuál les parece a ustedes que va a ser más barata? ¿GLP o un residuo de la biomasa cáscara de de... algodón. Exacto. En algunos casos puede ser más barata, en otros casos no. Acá en el norte, donde todavía no tenemos, o no está llegando a full todavía con el gas, puede ser más caro el gas. Si queremos llevar cáscara de algodón, acá en el norte, perdón, si queremos llevar cáscara de algodón al sur, y el flete va a hacer que la cáscara de algodón salga bastante carita, y entonces no va a ser rentable utilizar cáscara de algodón, por más que el precio de compra sea barato. Son juegos económicos. Pero de ahí también sale un poquito el porqué del balance de energía. ¿Por qué necesitamos siempre plantear un balance de energía? Lo que le decíamos al principio de la clase pasada. Todo se resume en una cuestión de costos. No va a ser lo mismo comprar X toneladas de cáscara de algodón que consumir X toneladas de GLP. Puede ser que el valor unitario por tonelada sea muy diferente, pero los consumos van a ser diferentes. Y yo tengo que definir qué combustible lo voy a usar. O en el caso que tenga que comprar una caldera, si yo tengo que comprar una caldera que tiene que generar 5 toneladas de vapor a 5 bar y 350 grados Celsius, ¿cuál es el combustible que dispongo acá en la zona? ¿Cuál es el costo del combustible y cuál es el costo de una caldera que quema cáscara de algodón o de una caldera que quema GLP? En base a eso yo tengo que hacer mi balance económico y definir qué caldera compro y cuál va a ser mi costo de operación de la caldera. Porque el costo de procesar agua va a ser el mismo, el agua que va a alimentar la caldera. Lo que va a variar es el costo de combustible. ¿Se entiende por qué la necesidad de plantear siempre un balance de energía? Cada día que trabaja una caldera es un día que está quemando combustible, un día que está quemando plata. Entonces hay que tratar de ahorrar. Bueno, hasta acá avanzamos con balance de energía hoy. Tienen para entretenerse porque ya tienen el taller número 7, el principio del taller, y tienen 3 problemas de caldera donde pueden empezar a utilizar todo lo que vimos en la clase pasada de hoy, que básicamente es jugar con las tablas que ya tienen. Tabla de vapor saturado, tabla de vapor sobrecalentado. Empezar a jugar con eso. Van a ver que los problemas pueden ser sencillos, donde ya les dice qué cantidad, qué característica de vapor tienen, y tienen que sacar solamente cuál es la energía involucrada, o van a ver que pueden tener algunas complicaciones. Podemos decir cuánta es la energía que aporta, cuál es el rendimiento de la caldera, vean en qué estado termina el agua. Termina como vapor húmedo, vapor saturado, vapor sobrecalentado. Si finaliza como vapor sobrecalentado, ¿cuál es el grado de sobrecalentamiento que puedo darle con esa energía que puedo aportar con un determinado combustible? Los problemas pueden variar, pero siempre hay que remitirse al uso de las tablas. Y recuerden el gráfico. Siempre es obligación plantear el gráfico. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profe. Un segundito. Voy a dejar de compartir. Bueno. Rubén o Laura, ¿alguna acotación? No, ninguna. La verdad que muy clara estuviste. Por mi lado,
hasta hoy avanzamos con eso. La clase que viene seguimos con balance de energía y recuerden que todavía no hay que entregar el trabajo, o sea, todavía falta la parte de teoría para resolver la segunda parte del taller número 7. En el campus ya está bien.